Atención, Perú. Como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, les informó desde el Centro de Operaciones contra la Trata de Personas de nuestra institución sobre el golpe más contundente contra una de las formas más despreciables del crimen organizado que hemos ejecutado este año en coordinación directa con la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Hace pocas horas desmantelamos completamente una red criminal dedicada al tráfico y explotación sistemática de jóvenes vulnerables captadas mediante falsas ofertas laborales que prometían empleos bien remunerados, pero que terminaban convirtiéndose en pesadillas de esclavitud moderna, abuso y control absoluto. Para que entiendan la magnitud exacta de lo que acabamos de desbaratar bajo mi mando directo, déjenme ser absolutamente claro con los números que documentan este rescate histórico. Capturamos 28 integrantes de esta organización criminal operando con roles especializados perfectamente coordinados, incluyendo captadores, transportistas y vigilantes. Ejecutamos allanamientos simultáneos en 14 ubicaciones distribuidas en 4 ciudades donde mantenían a las víctimas bajo control constante. Y lo más importante de todo, rescatamos 37 víctimas, principalmente mujeres jóvenes entre 18 y 26 años que habían sido sometidas a condiciones de explotación laboral extrema, aislamiento forzado, amenazas constantes y control psicológico devastador que las mantenía aterrorizadas e incapaces de escapar o pedir ayuda. Además, incautamos 67 teléfonos celulares conteniendo toda la evidencia digital de cómo operaba la red criminal, incluyendo conversaciones coordinando el reclutamiento engañoso, transferencias bancarias documentando los pagos que recibían por cada víctima entregada, fotografías de las jóvenes captadas usadas como catálogos para ofrecerlas a explotadores, 89 contratos laborales completamente falsos que usaban para engañar a las víctimas, haciéndoles creer que iban a trabajos legítimos, registros manuscritos, detallando los pagos que las víctimas supuestamente debían por concepto de transporte y alojamiento, manteniéndolas en deuda perpetua imposible de saldar, y 240.000 soles en efectivo que constituían las ganancias recientes de esta red criminal que comerciaba literalmente con seres humanos vulnerables como si fueran mercancía. Este no es un operativo más contra delincuencia común, compatriotas. Este es el golpe definitivo contra el crimen más despreciable que puede existir: la trata de personas, la esclavitud moderna del siglo XXI, el comercio de seres humanos que destruye vidas, traumatiza familias enteras y representa una violación masiva de los derechos humanos más fundamentales. Y a esos tratantes criminales que captan jóvenes vulnerables mediante engaños sofisticados, que las trasladan a ciudades lejanas separándolas de sus redes de apoyo familiar, que las someten a condiciones de explotación inhumanas, que las controlan mediante amenazas constantes y violencia psicológica, manteniéndolas en estado de terror permanente. Les digo directamente desde mi posición de máxima autoridad policial: ahora tienen nombres completos en expedientes fiscales especializados, rostros documentados en fotografías forenses, testimonios devastadores de las víctimas rescatadas que declararán contra ustedes en los juicios venideros, y celdas de máxima seguridad esperándolos con penas que pueden alcanzar hasta 35 años de prisión efectiva por los delitos agravados de trata de personas que han cometido sistemáticamente, destruyendo decenas de vidas jóvenes. Desde mi despacho en la Comandancia General, rodeado de fotografías de las 37 jóvenes rescatadas, con rostros que reflejan años de sufrimiento, pero también el alivio inmenso de finalmente estar libres y seguras bajo protección del Estado peruano, les hablo con la autoridad que me confiere este uniforme, pero sobre todo con la indignación profunda que siento como padre de familia al ver cómo estos criminales depredadores explotaban sistemáticamente a jóvenes que podrían ser nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras vecinas, jóvenes con sueños legítimos de progresar trabajando honestamente, pero que cayeron en las redes del engaño criminal por su situación de vulnerabilidad económica, su falta de información sobre estas modalidades delictivas o simplemente por
por la sofisticación de los métodos de captación que estos criminales habían perfeccionado durante años de operación impune. Porque cuando hablo de trata de personas y explotación mediante falsas ofertas laborales, no estoy hablando solamente de estadísticas sobre víctimas rescatadas. Estoy hablando de Jessica, una joven de 22 años de Ayacucho que vio un anuncio en Facebook ofreciendo trabajo como mesera en Lima con sueldo de 1.800 soles mensuales, más propinas, alojamiento incluido y todos los beneficios legales, una oportunidad que parecía perfecta para ayudar económicamente a su madre enferma y sus hermanos menores, pero que cuando llegó a Lima después de un viaje en bus pagado supuestamente por los empleadores, descubrió que el restaurante no existía y en su lugar fue llevada a un local donde la obligaron a trabajar 16 horas diarias sirviendo alcohol y siendo acosada constantemente por clientes sin recibir ningún pago porque supuestamente debía primero cancelar una deuda de 3.500 soles por gastos de traslado y alojamiento que nunca le habían mencionado inicialmente, y cuando intentó irse le quitaron su documento de identidad amenazándola con denunciarla a la policía por abandono de trabajo y deuda impaga, manteniéndola atrapada durante 7 meses de pesadilla hasta que logramos rescatarla. Estoy hablando de María, 19 años, de Puno, captada mediante una oferta para trabajar como empleada doméstica en Arequipa ganando 1.200 soles mensuales con un día libre semanal, pero que terminó trabajando en una casa donde la obligaban a limpiar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sin descanso, le daban solamente sobras de comida, dormía en un cuarto sin ventanas de apenas 2 metros cuadrados, no le permitían salir bajo ninguna circunstancia, manteniéndola encerrada con llave, no recibió ni un sol de pago durante 5 meses porque los empleadores decían que estaba pagando la ropa y los alimentos que consumía, y cuando finalmente intentó escapar fue golpeada severamente y amenazada con que si denunciaba algo la harían desaparecer y nadie la encontraría jamás porque estaba indocumentada en una ciudad donde no conocía a nadie. Estoy hablando de Carmen, 24 años, de Huancavelica, reclutada con una oferta aparentemente legítima para trabajar en una empresa agroindustrial en Ica, con contrato formal y todos los beneficios de ley, pero que cuando llegó, junto con otras 12 jóvenes, fue trasladada a un campo agrícola remoto donde las obligaban a trabajar bajo el sol, cortando espárragos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, con apenas 1 hora de descanso, las alojaban en barracas precarias, sin servicios básicos adecuados, les cobraban precios abusivos por la comida, descontándoselo del supuesto salario que nunca veían en efectivo, no les permitían comunicarse con sus familias confiscando sus celulares bajo pretexto de reglas de la empresa, y estaban vigiladas constantemente por guardias de seguridad que impedían que salieran del perímetro del campo, amenazándolas con abandonarlas en la carretera sin dinero ni documentos si intentaban escapar. Y quiero ser extremadamente claro desde el inicio, esta no era una red improvisada de delincuentes oportunistas, era una organización criminal altamente sofisticada, operando sistemáticamente con estructura empresarial jerárquica, roles especializados perfectamente definidos y métodos de captación tan profesionales que resultaban prácticamente indistinguibles de ofertas laborales legítimas, hasta que las víctimas ya habían caído en la trampa y estaban bajo control total de la organización, lejos de sus hogares y familias. Ahora les voy a explicar exactamente cómo operaba esta red criminal para que las familias peruanas puedan identificar las señales de alerta y proteger a sus hijas e hijos de caer en estas trampas devastadoras. Primero, los captadores publicaban ofertas laborales aparentemente legítimas en redes sociales, grupos de Facebook dedicados a búsqueda de empleo, páginas web de clasificados, e incluso imprimían volantes que distribuían en institutos técnicos y universidades de provincias.
Las ofertas estaban diseñadas específicamente para atraer jóvenes vulnerables, salarios significativamente superiores al promedio local, beneficios atractivos, requisitos mínimos que cualquiera pudiera cumplir y frecuentemente incluían frases como empresa reconocida, ambiente laboral excelente, oportunidades de crecimiento, todo para generar confianza y urgencia. Segundo, cuando las jóvenes interesadas contactaban respondiendo a las ofertas, los captadores profesionales entrenados en técnicas de persuasión psicológica realizaban entrevistas telefónicas muy convincentes donde aparentaban evaluar sus capacidades, les explicaban detalladamente las supuestas condiciones laborales, les mostraban incluso contratos falsos elaborados profesionalmente con logos de empresas ficticias y creaban presión temporal diciendo que había muchas postulantes y que debían decidir rápidamente si querían aprovechar esta oportunidad única. Las víctimas potenciales, motivadas por necesidad económica real y engañadas por la apariencia de legitimidad, aceptaban y así comenzaba la pesadilla. Tercero, la organización coordinaba y financiaba el traslado de las víctimas desde sus ciudades de origen hacia los lugares de supuesto trabajo, generalmente ciudades grandes como Lima, Arequipa, Trujillo o Ica, donde sería más difícil que las encontraran posteriormente. Este traslado creaba dependencia inmediata porque las jóvenes llegaban a ciudades desconocidas sin dinero propio, sin conocer a nadie, completamente dependientes de quienes las habían llevado. Y apenas llegaban, les quitaban sus documentos de identidad bajo pretextos como la empresa los guarda por seguridad o necesitamos hacer trámites administrativos, dejándolas indocumentadas y vulnerables. Cuarto, una vez que las víctimas estaban bajo control físico en las ciudades de destino, revelaban la verdadera naturaleza de la situación. El trabajo real era completamente diferente al prometido. Las condiciones eran abusivas, los horarios extenuantes, la paga inexistente o mínima y además les informaban que debían una suma significativa por gastos de traslado, alojamiento y alimentación, creando una deuda ficticia imposible de pagar que las mantenía en servidumbre permanente. Y si las víctimas protestaban o intentaban irse, enfrentaban amenazas escaladas. Primero psicológicas diciéndoles que debían cumplir el contrato o serían demandadas legalmente, luego amenazas de violencia física, después amenazas contra sus familias en sus pueblos de origen, revelando que sabían dónde vivían sus padres y hermanos, y finalmente algunas víctimas reportaron violencia física directa y abuso sexual como mecanismo de control total. Y quinto, la organización tenía vigilantes dedicados específicamente a controlar permanentemente a las víctimas, impidiendo que escaparan o pidieran ayuda. Confiscaban sus celulares o monitoreaban estrictamente sus comunicaciones. Las mantenían encerradas bajo llave cuando no estaban trabajando. Las transportaban directamente entre los lugares de alojamiento y trabajo sin permitirles interactuar con personas externas. Las amenazaban constantemente con consecuencias terribles si intentaban denunciar y en algunos casos las mantenían deliberadamente desinformadas, diciéndoles que la policía no les creería o que ellas serían arrestadas por estar trabajando ilegalmente. La investigación que ordené desplegar comenzó hace 4 meses cuando la madre desesperada de una joven desaparecida presentó denuncia mostrando las últimas conversaciones de WhatsApp donde su hija le contaba emocionada sobre una oferta de trabajo en Lima que sonaba demasiado buena para ser verdad y después de viajar dejó de comunicarse completamente generando alarma familiar. Nuestro equipo especializado en trata de personas, conformado por los mejores investigadores y trabajando coordinadamente con fiscales especializados, rastreó los números telefónicos y perfiles de redes sociales usados en la captación, identificó un patrón de múltiples denuncias similares de familias buscando hijas desaparecidas bajo circunstancias idénticas, realizó vigilancia discreta de direcciones sospechosas, infiltró agentes encubiertos
ofertas, haciéndose pasar como jóvenes interesadas en las ofertas falsas, documentando todo el proceso de reclutamiento hasta finalmente mapear la estructura completa de la red criminal e identificar todas las ubicaciones donde mantenían víctimas. Con toda esa evidencia reunida profesionalmente, ejecutamos el operativo de rescate masivo hace pocas horas con éxito total, 37 víctimas rescatadas, ahora recibiendo atención médica, psicológica y legal especializada, 28 tratantes capturados enfrentando hasta 35 años de prisión por trata de personas agravada, toda la evidencia documental y digital incautada para los juicios y familias reuniéndose con sus hijas después de meses de angustia indescriptible. Como Óscar Manuel Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional del Perú, hago un llamado urgente a todas las familias peruanas. Desconfíen de ofertas laborales demasiado atractivas sin verificación, investiguen la legitimidad de empresas ofertantes, mantengan comunicación constante con familiares que viajan por trabajo, denuncien inmediatamente cualquier situación sospechosa al 1818, línea contra la trata de personas operando 24/7, y recuerden siempre que ningún trabajo legítimo requiere que entreguen documentos personales, paguen adelantos o acepten condiciones de aislamiento comunicacional.